Estos novatos son solo herramientas. Úsenlos como se les dé la gana, tenientes. Yo me encargo del resto. La voz, rasposa y vil como el aliento de un chacal, desgarró el aire helado del amanecer en Santa Gertrudis, Chihuahua. En el pasillo del cuartel general del regimiento, el coronel Ricardo Vargas exhaló una nube de humo espeso y acre, las palabras saliendo de su boca con la misma arrogancia que el humo de sus pulmones. Frente a él, un grupo de subtenientes recién graduados y sargentos segundos novatos mantenían la cabeza gacha, sus espaldas encorvadas en una postura de sumisión absoluta. No había ni un rastro de la gallardía militar en ellos, solo un miedo servil que impregnaba el ambiente. Vargas, como si la dignidad de aquellos hombres fuera menos que el polvo en sus botas, golpeó suavemente el hombro de un subteniente con la punta de su vara de mando. ¿Revisaste mis palos de golf? Hoy tengo una partida con el general de brigada, hay que moverse con astucia, ¿entiendes? La risa grasienta del coronel resonó en el pasillo. Aquel lugar, que debía ser un bastión de disciplina y honor, se había corrompido hasta convertirse en el feudo privado de un tirano. El nombre glorioso del regimiento, los Alacranes de Chihuahua, era ahora una máscara que ocultaba una podredumbre que estaba a punto de reventar. En ese mismo instante, una mujer cruzaba lentamente la puerta de la guardia. Su uniforme, con las insignias de sargento segundo, estaba impecablemente planchado, cada pliegue afilado como la hoja de un cuchillo, y sus botas de combate brillaban sin una mota del polvo chihuahuense. Su nombre era Ximena Castillo. En los círculos de las fuerzas especiales, era una leyenda, una estratega brillante que se había convertido en la general de división más joven en la historia del ejército mexicano. Pero en ese momento, despojada de su identidad y sus estrellas, era una simple sargento en el corazón del territorio enemigo. Los ojos de Ximena eran profundos y fríos, capaces de ver más allá de las apariencias. Tras una rápida verificación de su falsa identidad en la entrada, caminó con paso firme hacia el interior del cuartel. El viento de la Sierra Tarahumara era un cuchillo helado. Descendía por las laderas áridas, azotando su rostro sin que ella mostrara la más mínima reacción. En su mente, resonaban las palabras de una conversación secreta sostenida días atrás con el secretario de la Defensa Nacional. El general Fausto Mendoza la había convocado a su despacho en la Ciudad de México. Los informes eran claros, la zona militar de Chihuahua presentaba estadísticas impecables en el papel, pero desde sus entrañas surgían susurros de desesperación de los oficiales y la tropa de bajo rango. El problema principal radicaba en el general de brigada Damián Herrera y su círculo cercano, quienes usaban sus rangos para obtener beneficios personales, fomentando un clima de tiranía y corrupción. Incapaz de permitir que las raíces del ejército se pudrieran, el general Mendoza había desplegado su arma más letal, Ximena Castillo, infiltrada bajo la apariencia de una sargento novata antes de su inminente nombramiento como comandante de la zona militar. Me presento. Sargento segundo Ximena Castillo, asignada a la compañía de la comandancia del regimiento a partir de esta fecha. Al llegar a la oficina de personal, saludó con una voz firme y contenida. Su saludo fue impecable, su postura erguida. Sin embargo, la respuesta del oficial de personal fue un muro de hielo. El capitán apenas echó un vistazo a sus documentos antes de soltar una risita de desdén. ¿Una mujer sargento? Lo que nos faltaba. Mira, sargento Castillo, nadie te dio la bienvenida aquí, así que más te vale andar con cuidado. Y sobre todo, no te cruces en el camino de mi coronel. Ximena no dijo una palabra. Simplemente tomó la orden de asignación que él le extendía con desgana. Su mirada se desvió por un instante hacia el final del pasillo, en la dirección de donde provenía el hedor a podredumbre y la voz arrogante del coronel Vargas. El olor a corrupción ya flotaba en el aire. Ximena dejó sus escasas pertenencias en el dormitorio asignado y se incorporó de inmediato a sus deberes. Su primera tarea no fue otra que la limpieza del área que rodeaba el despacho del coronel. Asignar a un sargento recién llegado a la limpieza del espacio privado de un oficial de alto rango era una violación flagrante del reglamento, pero allí parecía ser la norma. Mientras trapeaba el pasillo, se encontró de frente con Vargas. Él caminaba pavoneándose, agitando su vara de mando con incrustaciones doradas.
Ximena se pegó a la pared y ejecutó un saludo militar perfecto. A sus órdenes, mi coronel. Vargas se detuvo en seco y le examinó de arriba a abajo. Para él, Ximena no era más que una joven sargento, una pieza más en su tablero, fácil de manipular. Su mirada se volvió lasciva y desagradable mientras la tocaba con la punta de la vara en el hombro. ¿La nueva sargento? Tienes cara de niña buena. A ver. Castillo, ¿dijiste? A partir de hoy, te encargarás personalmente de regar las plantas de mi oficina y de lavar mi camioneta. Y el fin de semana necesito gente para ayudar con la mudanza de mi casa. Organiza a un grupo de pelones y encárgate. ¿Entendido? Los ojos de Ximena brillaron con un destello gélido por una fracción de segundo. No era miedo, sino un desprecio profundo y ardiente. Sin embargo, reprimió la emoción y bajó la cabeza, asumiendo su papel. El tiempo de la cazadora aún no había llegado, ahora era el momento de la sargento que recopilaba información. Sí, mi coronel. Entendido. Vargas, satisfecho, soltó una carcajada y siguió su camino. Ximena observó su espalda ancha y arrogante mientras calculaba mentalmente los días. Le quedaban 6 días de paciencia en aquel infierno. Al 7.º día, ella se alzaría en ese mismo patio de armas como la nueva comandante de la zona militar, y ellos la mirarían desde el polvo. Por la tarde, el general de brigada Damián Herrera, el poder supremo de la región, visitó el regimiento. Era un hombre más calculador y cruel que Vargas. Herrera se plantó en el patio de armas con el pretexto de una inspección, pero su interés no estaba en el estado de la tropa ni en su preparación para el combate. ¿Qué pasó con ese sotol añejo que te mencioné, Ricardo? Mi esposa anda un poco decaída últimamente, y me dijeron que por esta sierra hay maestros sotoleros que hacen maravillas. Ante la pregunta de Herrera, Vargas se inclinó con una sonrisa servil. No se preocupe, mi general. Ya envié a un par de sargentos a buscar al mejor productor de la región. Le aseguro que esta misma noche tendrá la mejor botella en la puerta de su casa. Su conversación llegó nítidamente a los oídos de los soldados y oficiales que realizaban el mantenimiento de las zanjas en un extremo del patio. Ximena, con una pala en la mano, observaba la escena en silencio. Generales que vendían el honor militar por caprichos personales, y los oficiales de alto rango que parasitaban a su alrededor. Su codicia era una neblina tóxica que oscurecía el cielo despejado de Chihuahua. Fue entonces cuando ocurrió. Un cabo, por un descuido, salpicó una minúscula gota de lodo cerca de las relucientes botas de combate de Herrera. Un silencio pesado y denso cayó sobre el patio. El rostro del general se congestionó, pasando del rojo a un púrpura enfermizo. ¿Qué demonios es esto? ¿Tienes idea de lo que cuestan estas botas? Son de piel italiana, hechas a medida, imbécil. Herrera le arrebató la vara de mando a Vargas y golpeó brutalmente el casco del cabo. El sonido metálico y hueco resonó en el patio mientras el joven se tambaleaba. Ninguno de los oficiales presentes se atrevió a intervenir. Todos contuvieron la respiración. La mano de Ximena apretó con tanta fuerza el mango de la pala que los nudillos se le pusieron blancos. Los valores por los que había arriesgado su vida en innumerables misiones con las fuerzas especiales estaban siendo pisoteados frente a ella. Era una afrenta insoportable. Pero debía contenerse. Si explotaba ahora, no podría arrancar el mal de raíz. A la fuerza, desvió la mirada hacia la mano temblorosa del cabo mientras intentaba limpiar el lodo inexistente. Oye, sargento Castillo. ¿Qué haces ahí parada? Llévate a este inútil, prepara los papeles para arrestarlo y luego limpia las botas de mi general hasta que puedas ver tu reflejo en ellas. Las quiero en su casa en 1 hora. Le gritó Vargas. Ximena se acercó lentamente y ayudó a levantar al cabo caído. Los ojos del joven estaban llenos de una mezcla de humillación y miedo. Ximena le apretó el hombro, un gesto breve pero cargado de fuerza. Vamos. Yo te ayudo. Su voz, baja y controlada, contenía una autoridad inconfundible. Vargas sintió una extraña punzada de inquietud,
pero la desechó con una mueca y se apresuró a seguir a Herrera hacia el salón de recepciones. La noche envolvió el cuartel en silencio, pero Ximena no durmió. Con una grabadora y una cámara en miniatura ocultas en su uniforme, se movió como una sombra por las instalaciones. Las conversaciones ebrias de Herrera y Vargas, las pruebas de la manipulación de los libros de contabilidad y los testimonios de los abusos cometidos contra los oficiales subalternos fueron cayendo, uno a uno, en su poder. Se ocultó en la oscuridad, al final del pasillo del despacho del coronel. Dentro, Vargas hablaba por teléfono, riendo a carcajadas. Dicen que la nueva comandante de la zona es una mujer. Con que sea guapa, le regalamos unas flores, le presentamos un informe de resultados bien maquillado y listo. ¿Qué viene de las fuerzas especiales? Mucho ruido y pocas nueces. Con los contactos que tiene mi general Herrera, la vamos a tener comiendo de nuestra mano en 2 días. Desde las sombras, una sonrisa fría se dibujó en los labios de Ximena. Ella nunca había aprendido a ser domesticada. Solo sabía cazar y aniquilar al enemigo. Qué profundo es su error. Susurró para sí misma. Esa arrogancia será la soga que apriete sus cuellos. Se alejó en silencio, sus pasos tan sigilosos como los de un depredador nocturno. La sierra de Chihuahua, ajena a la tormenta que se gestaba en su seno, dormía en una paz silenciosa. A la mañana siguiente, las represalias contra la sargento Castillo se intensificaron. Le asignaron la limpieza de todos los baños del regimiento y el desbroce del perímetro del polvorín, tareas que debía realizar sola. Los demás oficiales la miraban con una mezcla de lástima y temor, manteniéndose a distancia para no ser salpicados por la ira del coronel. Ximena, impasible, fregó los suelos y empuñó el machete. Mientras trabajaba cerca del polvorín, el cabo que había sido golpeado por Herrera se le acercó a escondidas y le ofreció un café de olla en un termo. Sargento, lo siento mucho. Por mi culpa está pasando por todo esto. El coronel Vargas es muy rencoroso. Finja que trabaja, no se esfuerce demasiado. La voz del cabo temblaba. Ximena tomó el termo y lo guardó en un bolsillo de su pantalón, mirando fijamente al joven a los ojos. No tienes por qué disculparte. El ejército no es un lugar para aplastar a otros con el rango, sino para asumir responsabilidades acordes a él. Aguanta un poco más. Pronto, el aire aquí va a cambiar. Su mirada estaba cargada de una convicción inquebrantable. El cabo, sin saber por qué, se sintió abrumado por su presencia y tragó saliva. Había un aura en ella que no correspondía a la de una simple sargento. Tras terminar su trabajo, Ximena se dirigió a un almacén abandonado en la parte trasera de la base. Allí, un grupo de tenientes coroneles, siguiendo las órdenes de Vargas, celebraban una fiesta privada con tequila y música a todo volumen. Una parranda en pleno horario de servicio. La indisciplina había alcanzado su punto más álgido. Ximena, oculta, documentó la escena meticulosamente. «Oye, sargento. ¿Qué haces ahí? ¿Holgazaneando?» Un teniente coronel ebrio salió del almacén y la descubrió. Gritando, se abalanzó sobre ella, intentando agarrarla por el cuello de la camisola. Ximena podría haberle roto el brazo en un instante, pero se contuvo a duras penas. En lugar de eso, lo miró con un rostro inexpresivo, ni sumiso ni desafiante. «¿Y tú por qué me miras así? ¿Quieres que te mande al calabozo, pendeja?» Las injurias continuaron. Ximena bajó la cabeza en silencio. En lo más profundo de su ser, el espíritu de combate de las fuerzas especiales rugía, pero recordó el peso de las 3 estrellas que llevaba ocultas sobre sus hombros. Levantó la vista hacia el cielo nocturno de Chihuahua. Las estrellas brillaban, frías e indiferentes. Quedaban 5 días. No, para ella, cada segundo era un tiempo precioso de preparación para extirpar aquel cáncer. Tocó la insignia de sargento en su cuello. Pronto, esa insignia se convertiría en las estrellas de general de división, un símbolo de la justicia del ejército mexicano. Mientras tanto, Vargas y Herrera seguían brindando, convencidos de que su reino era eterno, sin soñar siquiera que la sargento a la que trataban como a un insecto sería su juez y verdugo.
El alba en la sierra chihuahuense llegaba precedida no por la niebla, sino por un silencio gélido. Mucho antes de que el toque de Diana resonara en el patio de armas del regimiento, Ximena ya estaba despierta. Se levantó de su litera con movimientos precisos, sin un solo gesto superfluo. Mientras los otros sargentos roncaban, sumidos en un sueño profundo, ella se vistió en silencio. El rostro que le devolvió el espejo era el de la sargento Castillo, una máscara de impasibilidad. Pero tras sus ojos oscuros ardía la llama fría de la determinación, forjada en los fuegos de las fuerzas especiales. La primera tarea del día era, una vez más, una humillación, limpiar la oficina personal del coronel Vargas y la sala de descanso secreta anexa a ella. Aquel espacio, más parecido a un club social de lujo que a una oficina militar, era la prueba viviente de la corrupción. Entró en la oficina y una ráfaga de aire viciado, una mezcla de tabaco caro y tequila añejo, la golpeó. Eran los restos de la fiesta privada que Vargas y el general Herrera habían celebrado la noche anterior. Sin inmutarse, Ximena abrió las ventanas y comenzó a limpiar. Sus manos se movían con metódica eficiencia hasta que se detuvieron sobre una pila de documentos en el escritorio. El título decía Estado de Suministros y Logística, pero el contenido detallaba el desvío de fondos del presupuesto operativo para pagar reparaciones en la casa del coronel y la compra de equipo de golf de alta gama. Ximena activó el dispositivo de grabación oculto en su uniforme. Donde los hombres pierden el honor, la justicia no puede habitar. Su murmullo se perdió en el aire. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe y el coronel Vargas entró. La resaca de la noche anterior había dejado su rostro con un tono amarillento y sus ojos inyectados en sangre. Se dejó caer en un sofá y le apuntó con su vara de mando. «Oye, Castillo, ¿ya lavaste la camioneta como te ordené? Y caliéntame el menudo que está en el refrigerador. Me lo trajeron de mi restaurante favorito, así que tráelo antes de que se enfríe». Ximena detuvo su labor y saludó. «A sus órdenes, mi coronel. La camioneta está limpia. Prepararé su comida de inmediato». «¿Qué esperas? Muévete». «Y otra cosa, me llegó el chisme de que te vieron hablando con el cabito pendejo al que el general le dio su merecido. ¿Andan tramando algo ustedes dos? Ya deberías saber lo que le pasa a la gente que me cae mal en este regimiento». Vargas le escrutó con ojos llenos de sospecha. Ximena bajó la mirada, ocultando la tormenta en su interior. Sus músculos se tensaron, instintivamente calculando la trayectoria para un golpe certero a la carótida del coronel, pero su férrea disciplina mental la contuvo. Aún no era el momento de atacar, estaba acorralando a su presa. Durante toda la mañana, Ximena fue la sirvienta personal de Vargas. Lustró sus botas, transportó las bolsas de compras de un centro comercial de lujo que, según él, su esposa había encargado, e incluso tuvo que escribir a mano las invitaciones para la fiesta de cumpleaños del general Herrera. En cada tarea, presenció no solo el abuso de poder, sino una vasta red de corrupción. Los comandantes de batallón, desesperados por ganarse el favor del general para asegurar su ascenso, utilizaban a sus tropas para realizar trabajos en las granjas privadas de los altos mandos. Cerca del mediodía, una tensión inusual se apoderó del patio de armas. El general Herrera había llegado sin previo aviso. Acompañado por Vargas, inspeccionó el comedor de la tropa durante la hora del almuerzo, aunque todo era una farsa. En la entrada del comedor, una mesa separada estaba dispuesta con charolas de plata que contenían cortes de carne y guarniciones de un restaurante de lujo, exclusivamente para el general y el coronel. Mientras los soldados tragaban a duras penas frijoles aguados y tortillas frías, sus comandantes disfrutaban de un festín a pocos metros de distancia. Ricardo, sobre la nueva comandante de la zona. Una mujer. Solo porque anduvo en las fuerzas especiales, va a querer venir a darnos órdenes a veteranos como nosotros. Escuché que es la protegida del general Mendoza. Tendremos que ponerla en su lugar, ¿no crees?, dijo Herrera con arrogancia, mientras se hurgaba los dientes con un palillo. Vargas asintió con una risa servil. Por supuesto, mi general. ¿Cree que la tierra de Chihuahua va a cambiar solo porque llegue una generala? Apenas ponga un pie aquí,
la vamos a ahogar en papeleo para que no sepa ni dónde está parada. ¿Qué va a saber de operaciones reales una mujer que nunca ha estado en el campo de verdad? Su conversación llegó clara y fuerte hasta el rincón donde Ximena recogía los platos sucios. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios mientras limpiaba una charola. Ella conocía el campo de verdad mejor que nadie. Mientras ellos engordaban en sus cómodas oficinas, ella había derramado sangre en las sierras y desiertos, luchando contra los enemigos de la nación. La tarde trajo consigo un espectáculo aún más grotesco. El coronel Vargas, para alardear de su habilidad en el golf, instaló un campo de práctica improvisado en medio del patio de armas. Ordenó a un grupo de sargentos y soldados que se formaran en línea para recoger las pelotas que él golpeaba. «Oye, Castillo. Tú, ponte a 100 metros y marca exactamente dónde cae cada pelota. Si pierdes una sola, te quedas sin cenar». Sin decir palabra, Ximena caminó hasta el centro del patio. Bajo el sol abrasador de Chihuahua, observaba las pelotas de golf volar hacia ella. Con cada pelota que aterrizaba a sus pies, escuchaba las risas y los insultos de Vargas. A su lado, un joven subteniente, incapaz de soportar el calor, se tambaleó. Vargas se acercó a él blandiendo su palo de golf. «¿Qué te pasa? ¿No aguantas nada? Ustedes, los novatos, no son soldados. Son consumibles cuya única función es mantener el buen humor de sus superiores. Enderézate». Vargas golpeó las espinillas del subteniente con el palo de golf, humillándolo frente a todos. Los ojos de Ximena se transformaron instantáneamente, adoptando la precisión letal de un francotirador de las fuerzas especiales. Encendió el transmisor oculto en su bolsillo. Era una línea directa con el Estado Mayor de la Defensa. «Aquí, Tigre Blanco. Me encuentro en el patio de armas del regimiento. Confirmo abuso de autoridad y maltrato físico por parte del comandante. Libros de contabilidad fraudulentos y pruebas de desvío de fondos asegurados. Avance de la operación, 90%. Al otro lado de la línea, la voz grave y concisa del general Mendoza respondió. Proceda como está planeado. Termine todo el día de la ceremonia de toma de posesión. Ximena cortó la comunicación y volvió a su máscara de sargento inexpresiva. Recogió una de las pelotas de Vargas y se la llevó. Al coronel no le gustó su apariencia imperturbable. «Tú sí que eres resistente, ¿eh? Ni una gota de sudor. Oye, Castillo, esta noche ven a mi casa a ayudar con la limpieza. Mi esposa se queja de que todo está sucio. Y no acepto un no por respuesta, ¿entendido?» Ximena inclinó ligeramente la cabeza. «Sí, mi coronel. Entendido. Estaré allí sin falta». Al caer la noche, Ximena se presentó en la residencia del coronel. Ubicada en una tranquila zona residencial de la ciudad, la casa era demasiado lujosa para el sueldo de un oficial del ejército. Al entrar, encontró a Vargas en ropa cómoda, recostado en el sofá. Su esposa, con una actitud altanera, le arrojó un trapo. «Más te vale que no quede ni una mota de polvo. Si no, le diré a mi marido que te haga la vida imposible. Si estás en el ejército, compórtate como tal». «¿Qué hace una mujer de sargento?». Ximena comenzó a limpiar el suelo en silencio. Pero sus manos no solo limpiaban, con movimientos ágiles y discretos, instalaba micrófonos en miniatura en las grietas de los muebles. Mientras trabajaba, escuchó a Vargas y a su esposa hablar abiertamente sobre un acuerdo de soborno con un proveedor militar, un plan que habían ideado junto al general Herrera. Cada detalle del dinero sucio, de cómo planeaban ocultar las pruebas ante la llegada de la nueva comandante, fluyó directamente al receptor de Ximena. Al salir, se detuvo a mirar las bugambillas rojas que florecían en el jardín. Bajo las flores vibrantes, la tierra estaba podrida. Sacó de su bolsillo una fotografía gastada de sus días en las fuerzas especiales, una foto con sus compañeros caídos en combate. Las almas que habían sacrificado sus vidas por México no lo hicieron para proteger este paraíso de la codicia. 7 días. Para ustedes, ese corto tiempo será el umbral de un infierno eterno. Murmurando,
Ximena se desvaneció en la oscuridad y regresó al cuartel. Sus pasos ya no eran los de una sargento. Eran los de una verdadera comandante que había venido a restaurar el honor y a extirpar la carne podrida del ejército. A partir del día siguiente, el ambiente en la base se volvió aún más extraño. Con la ceremonia de toma de posesión acercándose, el general y el coronel presionaron a las tropas con más dureza, intentando cubrir sus fechorías con una fachada de perfección. El entrenamiento de combate fue abandonado por completo, y miles de soldados fueron obligados a dedicarse exclusivamente a la decoración del lugar de la ceremonia y a los ensayos del protocolo. En medio de todo, Ximena se mantuvo al lado de los soldados que sufrían en silencio. Consolaba a una subteniente que lloraba a solas en el baño, y compartía su ración de comida con los soldados castigados injustamente. La tropa comenzó a sentir una extraña sensación de calma y fortaleza en presencia de la anónima sargento Castillo. Cuando ella estaba cerca, los gritos de Vargas y la arrogancia de Herrera parecían menos aterradores. Al final de este capítulo de su misión, el sol rojo se elevó sobre las crestas de la Sierra Tarahumara. Quedaban solo 3 días. Ximena se detuvo en medio del patio de armas y miró el asta donde pronto ondearía la bandera de su comando. El sonido de la bandera de México, ondeando al viento, era como una señal de ataque dirigida a ella. Se apretó las agujetas de las botas una vez más. En un bolsillo interior de su camisola, un informe de cientos de páginas con pruebas de corrupción, vídeos y grabaciones, estaba perfectamente organizado. Solo faltaba soltar a la bestia. La sierra de Chihuahua contenía el aliento en la negrura de la noche. En el patio de armas del regimiento, las luces seguían encendidas pasada la medianoche. Por orden del general Damián Herrera, se estaba llevando a cabo un ensayo improvisado de desfile nocturno, una extravagancia sin precedentes. Parecía que la única razón de ser de la unidad se había reducido a preparar una recepción ostentosa para la nueva comandante. Ximena, en un rincón, acarreaba pesado equipo de sonido, observando la escena con fría objetividad. «Oye, Castillo, ¿por qué te mueves con tanta lentitud? Si las filas no están perfectas cuando llegue la comandante, yo seré el responsable». El mayor de infantería, jefe de personal y lacayo de confianza del coronel Vargas, le ladró. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol. Ximena, sin alterarse, bajó el equipo y saludó. «Mis disculpas. Corrijo de inmediato». Su voz resonó, firme y clara, en el aire nocturno. Su mirada se dirigió al centro del patio, donde el general Herrera, abrigado con una gruesa chamarra y bebiendo té caliente, gritaba a los soldados que temblaban de frío en sus uniformes de faena. «Esto demuestra la disciplina de nuestra división. ¿Vamos a dejar que un poco de frío empañe la bienvenida a nuestra nueva comandante? Coronel Vargas, quiero más adornos en esa tribuna. Consiga más tela dorada». Vargas, para complacer a Herrera, comenzó a presionar a sus subalternos. Se emitió la orden absurda de registrar todas las tiendas de telas en las ciudades cercanas para encontrar más tela dorada. Cuando un joven subteniente señaló tímidamente que el presupuesto estaba agotado, Vargas lo golpeó sin piedad en el hombro con su vara. ¿Presupuesto? Recorta de la comida de estos pendejos. Si le agradamos a la comandante, eso se traducirá en más presupuesto, idiota. Los ojos de Ximena se contrajeron. Verificó el estado de la grabadora oculta. Ya tenía pruebas concluyentes de que Vargas estaba malversando fondos operativos para comprar regalos personales y desviando el presupuesto de alimentos de la tropa para financiar el banquete de celebración para la nueva comandante. El ensayo terminó pasadas las 2 de la mañana. Los soldados, exhaustos, se arrastraron a sus dormitorios, pero a Ximena le asignaron otra misión: organizar la biblioteca personal en la residencia del coronel Vargas. Caminando por las calles oscuras, sintió el peso invisible de las estrellas sobre su pecho. Al llegar a la casa, Vargas estaba completamente ebrio, desparramado en el sofá. Al verla entrar, se tambaleó hacia ella. «Oye, Castillo. Trabajas bien. Cuando termine la ceremonia, ¿qué tal si te recomiendo para la oficina del general Herrera? Ahí se maneja buen dinero. Pero tienes que hacerme caso en todo, ¿eh?
extendió la mano para tocarle la barbilla. Ximena giró la cabeza instintivamente, esquivando el contacto. En las fuerzas especiales, nunca había temido el cuchillo de un terrorista, pero el toque lascivo de un superior le provocaba una náusea insoportable. Mi coronel, está usted ebrio. Procederé a organizar la biblioteca como me ordenó. ¿Quién te crees para hablarme así? Acabar con la carrera de una sargentucha como tú no me cuesta nada. Vargas, furioso, volvió a trompicones al sofá y se quedó dormido. Ximena entró en la biblioteca y cerró la puerta con llave. Sus manos se movieron con la velocidad y precisión de una máquina. En el fondo de un cajón del escritorio, encontró un libro de contabilidad doble. En él se detallaba la lista de sobornos que el general Herrera y el coronel Vargas habían recibido de contratistas militares durante los últimos 2 años. El flujo de dinero negro, pagado a cambio de monopolizar las obras de construcción en las bases de la región, quedó grabado en la cámara de Ximena. Finalmente, te atrapé. Colocó el libro en su lugar y salió de la casa. A lo lejos, sobre las montañas, asomaba una pálida luz del amanecer. Quedaban 48 horas. En el camino de regreso, se detuvo a contemplar el pueblo dormido a los pies de la sierra. Los soldados existían para proteger esa paz, pero dentro del propio ejército, el pus de la corrupción se desbordaba. A la mañana siguiente, se ordenó una formación de emergencia en todo el regimiento. La pólvora para los cañones de salva de la ceremonia se había humedecido, y el coronel Vargas había estallado en cólera. Obligó al soldado encargado de su custodia a arrodillarse en medio del patio de armas y lo cubrió de insultos. Un tipo como tú no es un soldado. Eres un traidor que ha manchado el honor de mi general. Vargas levantó el pie para patearlo. Los demás soldados desviaron la mirada. En ese momento, Ximena dio un paso al frente. Mi coronel, según el manual de manejo de armamento, la exposición a la humedad se debe al mal estado del almacén. Culpar a un solo soldado no contribuye a la disciplina de la tropa. El patio se quedó helado. Vargas, incrédulo, la fulminó con la mirada. Castillo, me estás dando lecciones. ¿Te volviste loca? ¿Quieres que te arranque esas insignias? Ximena no retrocedió. Lo miró directamente a los ojos. En su mirada había una autoridad abrumadora, impropia de una sargento. Por un instante, Vargas se sintió intimidado. Arresten a esta insolente. Enciérrenla de inmediato por insubordinación y desacato a una orden. A los gritos de Vargas, la policía militar se acercó. Ximena no opuso resistencia y extendió las manos. Sabía que este arresto era parte de su plan. Con ella fuera del camino, Vargas y Herrera bajarían la guardia. Y ella, desde el lugar más bajo, completaría su última recopilación de pruebas. Fue encerrada en una celda fría dentro del regimiento. A través de los barrotes, el cielo de Chihuahua se veía excepcionalmente claro. Se sentó en el suelo y cerró los ojos. En su mente, el escenario completo de la ceremonia de toma de posesión ya estaba trazado. Unas horas después, la puerta de la celda se abrió en silencio. Quien entró no fue un guardia, sino el sargento primero del regimiento, Manuel Ortega. Un veterano que había servido durante décadas y conocía todos los secretos de la unidad. El sargento Ortega dejó un cartón de leche tibia frente a Ximena. Sargento Castillo. Dicen que no eres una novata cualquiera. ¿No sabías que enfrentarse así al coronel solo te perjudicaría a ti? Ximena abrió los ojos lentamente y lo miró. ¿Y usted, mi sargento primero, va a quedarse de brazos cruzados mientras esta unidad se pudre? Los ojos del viejo soldado se abrieron de par en par. Miró a su alrededor y susurró, ¿crees que no lo sé? Pero el general Herrera tiene influencias hasta en el Estado Mayor. El mundo no va a cambiar porque una sargento se rebele. El mundo puede que no cambie, pero el honor del ejército debe ser defendido. Sargento, ayúdeme. Ayúdeme a terminar con todo esto. Había una fuerza irresistible en su voz. El sargento la observó durante un largo rato antes de sacar una vieja libreta de su bolsillo. En sus páginas,
escritas con una caligrafía apretada, estaban registradas todas las atrocidades cometidas por el coronel Vargas contra los soldados, abusos, extorsiones, humillaciones. El viejo soldado también anhelaba que la justicia prevaleciera. Gracias. Nunca olvidaré esta ayuda. Ximena guardó la libreta como un tesoro. Ahora, todas las piezas del rompecabezas encajaban. Mientras tanto, en la comandancia de la zona militar, el general Herrera brindaba con el coronel Vargas. ¿Qué pasó con esa sargento, Ricardo? Resultó ser una verdadera molestia. No se preocupe, mi general. La tengo encerrada en el calabozo. Después de la ceremonia, la daré de baja por conducta inapropiada. Herrera rió a carcajadas. Bien hecho. Mañana llega la nueva comandante. Siendo mujer, solo hay que tratarla con un poco de cortesía fingida y mostrarle nuestros excelentes resultados. Como es enviada del general Mendoza, tendremos que aguantarla un poco al principio. Estaban cayendo de cabeza en la trampa que ellos mismos habían cavado. En la madrugada del día de la ceremonia, Ximena fue liberada sigilosamente por el sargento Ortega. Se dirigió a una casa de seguridad en las afueras de la ciudad, donde le esperaba un equipo de las fuerzas especiales enviado desde el Estado Mayor. Allí, se deshizo del uniforme de sargento, sucio y polvoriento. Cuando salió de la ducha y se paró frente al espejo, ya no era la sargento indefensa. Era la general de división Ximena Castillo. Su cabello corto y afilado, su mirada de acero y, sobre sus hombros, 3 estrellas que brillaban con una luz cegadora. Sus oficiales le ayudaron a vestir el uniforme de gala de general, impecablemente planchado. Sobre su pecho, las condecoraciones ganadas en las fuerzas especiales ocupaban su lugar. Se ajustó la pistola de cargo a la cintura y se caló la gorra. ¿Todo listo? Sí, mi general. Todas las unidades están en posición. La policía militar y los fiscales están apostados alrededor del patio de armas. Ximena miró por la ventana. A lo lejos, se veía el patio de armas del regimiento, donde Herrera y Vargas, ataviados con sus uniformes de gala, estarían esperando con arrogancia a la nueva comandante. Vamos. A enseñarles que en el ejército mexicano ya no hay lugar donde esconderse. El vehículo de mando negro, con Ximena en su interior, partió a toda velocidad, cortando la niebla de la mañana. En el capó, el estandarte con las 3 estrellas de comandante de la zona militar ondeaba al viento. La banda de guerra tocaba una marcha solemne en el patio de armas. El general Herrera y el coronel Vargas esperaban en la tribuna, con expresiones de suficiencia. Miles de soldados permanecían en posición de firmes, sus rostros marcados por el agotamiento y el resentimiento. Finalmente, el vehículo de mando apareció en la entrada. Herrera se ajustó el uniforme y le susurró a Vargas. Empieza la función. Actúa con el máximo respeto. El coche se detuvo. Un edecán abrió la puerta. Todas las miradas se clavaron en ella. Y cuando la figura que descendió del vehículo se hizo visible, los rostros de Herrera y Vargas se volvieron de un color ceniciento. El rostro bajo la gorra de general era el de la sargento Castillo, la misma mujer que habían humillado y encerrado días antes. Pero en sus hombros, por encima de sus propios rangos, brillaban 3 estrellas inalcanzables. La general de división Ximena Castillo caminó lenta y majestuosamente hacia la tribuna. El sonido de sus botas rompió el silencio sepulcral. Herrera, temblando como una hoja, intentó un saludo. A sus órdenes. General de brigada Damián Herrera. Le doy la bienvenida a su toma de posesión, mi general. Su voz se quebró miserablemente. Ximena lo miró fríamente y habló. General Herrera. Coronel Vargas. Su teatro ha terminado. Su voz, amplificada por los altavoces, resonó en todo el patio. Los ojos de los soldados se abrieron como platos. La tormenta había comenzado. El vasto patio de armas de Chihuahua quedó sumido en un silencio gélido. Sobre la tribuna, las 3 estrellas en los hombros de la general de división Ximena Castillo reflejaban la luz del mediodía con un brillo metálico.
El general de brigada Damián Herrera y el coronel Ricardo Vargas, que hasta hace unos instantes se pavoneaban con arrogancia, parecían a punto de desplomarse, como si hubieran chocado contra un muro invisible. Los miles de soldados presentes contenían la respiración, asimilando la increíble verdad: la sargento que habían visto sufrir durante días era, en realidad, su nueva comandante. Ximena se quitó lentamente la gorra y se la entregó a su edecán. Bajo el cabello corto y pulcro, una fina cicatriz en su frente, recuerdo de sus días en las fuerzas especiales, era visible. Era una marca de honor más valiosa que cualquier medalla. Se paró frente al micrófono y recorrió con la mirada a cada uno de los soldados formados. Durante los últimos 7 días, viví entre ustedes como la sargento Ximena Castillo. Su voz era baja, pero resonó con una claridad implacable hasta el último rincón del patio. En su tono había más tristeza y determinación que ira. Lo que vino fue la honorable tradición de los alacranes de Chihuahua. Lo que vi fue la codicia de quienes roban la comida de sus subordinados para llenar sus propios bolsillos. Lo que vi fue la arrogancia de quienes tratan a los oficiales jóvenes como esclavos para su entretenimiento personal. El uniforme es una armadura para defender a la patria, no una capa para ocultar sus crímenes. El general Herrera, temblando, se aferró a la barandilla de la tribuna. Intentó hablar para salvar la situación. Mi general, debe haber algún malentendido. Yo siempre he hecho todo lo posible por el bien de esta unidad. Mi rigor solo buscaba mantener la disciplina. Ximena se giró para mirarlo. Ante su mirada gélida, Herrera retrocedió un paso. ¿Resultados? ¿Llamas, resultados, a las cifras obtenidas a base de patear a tus subordinados y golpearlos con palos de golf? ¿O llamas, ejercicio del mando, a desviar suministros militares para amueblar tu casa y hacer que tus soldados carguen las bolsas de compras de tu esposa? Ximena sacó de su bolsillo la vieja libreta. Era la prueba entregada por el sargento Ortega, un registro empapado en lágrimas y humillación. La abrió y comenzó a leer en voz alta. Coronel Ricardo Vargas, comandante del regimiento. Desvío de $20,000 del presupuesto de alimentos para la compra de equipo de golf y licores de lujo. Uso de personal militar para su mudanza personal y redecoración de su residencia. Abuso físico contra un subteniente que expresó su disconformidad. Además, aquí se detalla una lista de pagos regulares entregados al general de brigada Damián Herrera. El coronel Vargas, con el rostro descompuesto, cayó de rodillas. Ya no tenía fuerzas ni para excusarse. Detrás de Ximena, los fiscales y la policía militar del Estado Mayor subieron a la tribuna. Con base en el Código de Justicia Militar, por los delitos de abuso de autoridad, trato degradante y malversación de fondos, el general de brigada Damián Herrera y el coronel Ricardo Vargas quedan destituidos de sus cargos y bajo arresto para ser investigados. Aíslen de inmediato a todos los cómplices involucrados. La policía militar sujetó a Herrera y a Vargas. Sus lujosos cinturones de mando y sus insignias de rango fueron arrancados en el acto. Desde las filas, los soldados dejaron escapar un grito ahogado. No era de celebración, sino de un profundo y colectivo alivio, como si un peso que los había oprimido durante años finalmente se hubiera levantado. Ximena no miró a los hombres mientras eran arrastrados. Tomó el micrófono de nuevo e hizo un saludo militar a sus tropas. Soldados, como su comandante de la zona militar, les ofrezco mis más profundas disculpas por el sufrimiento que han padecido por culpa de sus superiores. A partir de hoy, les aseguro que este tipo de corrupción desaparecerá para siempre de todas las unidades bajo mi mando. Un soldado no es quien gobierna por su rango, sino quien sirve con responsabilidad. Yo misma demostraré el significado de esas palabras. Un rugido atronador estalló entre los miles de soldados. El grito hizo vibrar las montañas de Chihuahua. Ximena bajó de la tribuna y se acercó al cabo al que había ayudado. El joven, al verla transformada en general, la saludó con lágrimas en los ojos. Ha sufrido mucho. A partir de ahora, las lágrimas que derrames no serán de humillación, sino de orgullo. Ximena le apretó el hombro con fuerza. Su gesto era cálido y firme.
La leyenda de las fuerzas especiales había trascendido para convertirse no solo en la heroína de una unidad, sino en una nueva esperanza para todo el ejército mexicano. La tormenta de justicia que barrió el regimiento dejó un aire nuevo y limpio. La general de división Ximena Castillo no se detuvo en las purgas del primer día. Antes incluso de instalarse en el cuartel general de la zona militar, estableció una oficina temporal en la comandancia del regimiento. Quería ver por sí misma cuán profundas eran las raíces de la podredumbre para arrancarlas de cuajo. El ostentoso retrato de Herrera fue retirado de la pared, y en su lugar se colgó un sencillo cuadro con el decálogo del soldado mexicano. Ximena revisó incansablemente montañas de documentos, emitiendo órdenes para redirigir los fondos malversados hacia el bienestar de la tropa. Jefe de logística, vea este presupuesto. El dinero destinado al jardín de la residencia del general, desvíelo inmediatamente a la instalación de calentadores de agua en los puestos de avanzada de la sierra. ¿Cómo es posible que un comandante disfrute de sus flores mientras sus soldados se bañan con agua helada? El oficial, uno de los que había visto temblar ante Vargas, ahora sudaba frío mientras anotaba las órdenes de Ximena, sin atreverse a levantar la vista. Días después, Ximena visitó de nuevo el regimiento, sin previo aviso. Esta vez, llegó en el vehículo de mando negro, con el estandarte de 3 estrellas ondeando al viento. Los guardias de la entrada, aunque nerviosos, la saludaron con una nueva firmeza cuando ella les sonrió. En lugar de dirigirse a la oficina del comandante, fue directamente al comedor y a los dormitorios de la tropa. El teniente coronel que actuaba como comandante interino corrió a su encuentro. Mi general, si nos hubiera avisado, habríamos preparado una recepción adecuada. El tiempo que gastan en preparar recepciones, úselo para asegurarse de que sus soldados tengan calcetines secos. No he venido a ver su protocolo, he venido a ver cómo viven mis hombres. Ximena entró en la cocina y revisó la comida. Donde antes se servían manjares para los altos mandos, ahora había bandejas con la misma comida sencilla y nutritiva para todos. Tomó una charola y se formó en la fila. Por coincidencia, se sentó junto al mismo cabo al que había protegido. El joven casi deja caer su cuchara por la sorpresa, pero Ximena le sonrió con calidez. Come con calma. ¿Ha mejorado la comida? Sí, mi general. Hay más variedad y, sobre todo, ahora podemos comer hasta llenarnos sin que nadie nos vigile. Somos felices. Ximena asintió con satisfacción. Fue la comida más deliciosa que había probado desde que era general. Más valiosa que las raciones de combate en las misiones más duras y más satisfactoria que cualquier banquete de gala. Después de comer, se dirigió al patio de armas. La marca donde Vargas había instalado su campo de golf improvisado aún era visible. Se detuvo allí y miró a su alrededor. Teniente coronel, plante árboles en este lugar. Creen una sombra para que los soldados puedan descansar durante el entrenamiento. Un cuartel debe ser una escuela donde los jóvenes de México aprenden a servir a su país, no el patio de recreo de un comandante. Cada una de sus palabras resonó profundamente en los oficiales. A continuación, reunió a todos los mandos en el patio. Su voz se volvió severa de nuevo. En las fuerzas especiales, crucé la línea entre la vida y la muerte innumerables veces. Allí aprendí que el valor más grande es la camaradería. El rango no es una herramienta para abandonar a tus compañeros, sino un escudo para protegerlos. Si en el futuro descubro a alguien usando su rango para beneficio personal o para maltratar a un subordinado, yo misma le arrancaré las insignias. ¿Entendido? Entendido. A sus órdenes. Las voces de los oficiales resonaron en el patio. Antes de irse, Ximena llamó al sargento primero Ortega aparte. Tomó las manos del viejo soldado entre las suyas. Sargento, sin su valiente libreta, esto no habría sido posible. Gracias por mostrarme el ejemplo de un verdadero veterano. El sargento, con los ojos enrojecidos, inclinó la cabeza. No, mi general. Usted me ha devuelto la fe en la justicia, una fe que había perdido después de tantos años. Ahora, por fin, puedo mirar a los jóvenes a la cara. Ximena subió a su vehículo, mirando las calles de la ciudad.
Las flores silvestres se mecían con el viento. Esto era solo el principio. El camino que le esperaba era largo y arduo, pero no tenía miedo. Detrás de ella, ahora tenía a miles de compañeros de armas, unidos por una lealtad genuina. La historia de la general de división Ximena Castillo se estaba convirtiendo en leyenda, no solo en Chihuahua, sino en todo el ejército mexicano. El invierno en la sierra había sido largo y frío, pero la primavera, traída por su mano firme, finalmente había llegado para quedarse. Su avance,